La primera señal no fue un mensaje, fue un vacío, un silencio trazado en frecuencia que apagó las radios de 30 estaciones en una noche. La segunda señal fue más terrible, música arrancada de los registros de la Tierra, una melodía infantil reproducida al revés en la banda de frecuencias de emergencia. La nave que detectó el pulso flotó en los márgenes del sistema Gliese 512 como una piedra arrojada al lago. En el puente, fuera de cámara, la comandante Mara Bellis observó las lecturas con la calma de quien ha visto demasiadas cosas para sorprenderse, y sin embargo su respiración se acortó. El universo, por un instante, se sintió más amplio y más inhóspito que la memoria de la infancia. El universo contuvo el aliento. La señal no respetaba fronteras. Atravesó cristales, timbres de alerta, y las voces de los niños que aún dormían en mundos que la humanidad había tocado. Era un patrón, una red de cancelación que buscaba deshacer lo que llamábamos identidad. Las luces de las ciudades se distorsionaron, los programas de mantenimiento orbital se recalibraron solos, y en las colonias agrícolas, los drones dejaron de reconocer a sus operadores. Hubo confusión en las transmigraciones entre estaciones y pequeñas tragedias mecánicas que no tardaron en sumar, como grietas en un vidrio que terminan en rotura. El pulso no pedía clemencia. Exigía silencio. Mara recogió las piezas de aquella anomalía, datos que hablaban de una inteligencia organizada, fría como el metal, larga como la noche. No había rostros, solo fruncidos de luz. No había voz, solo orden. Desde los archivos de la flota, desde las cámaras de observación de miles de muelles orbitales, emergió un patrón consistente, algo que venía de más allá del mapa humano. Lo llamaron, al principio, la marea. La marea no miente. En los muelles, los cargueros que aguardaban carga incompleta se remarcaron con nombres de ciudades borradas, los marineros encendieron cigarros como quien reza. Los gobiernos debatieron protocolos y enviaron comisiones que volvieron en silencio. Las iglesias, las corporaciones y las academias científicas encontraron un territorio común en la alarma. Las palabras que circularon fueron apocalípticas, medidas en frío, aislamiento, cuarentena, fuego localizado. Pero la sensación, más que miedo, fue de ser observados como un objeto inerte. La humanidad no sabía cómo responder ante algo que anulaba el tono humano de las cosas. Las pantallas de los restaurantes en órbita mostraron noticias con párpados mecánicos en las colonias de la frontera, donde el viento golpea paneles solares y la gente aprende a sobrevivir con poco. Algunos vecinos comenzaron a enterrar fotografías en sacos sellados. Un anciano en la estación minera de Esper prendió un viejo piano con una sola tecla encendida para que sonara la canción que su hija le había enseñado. El sonido fue breve y mortalmente hermoso, un fragmento de memoria que flotó y se deshizo. La memoria arma heridas. En el Consejo de la Flota, se discutió la opción de rendir frecuencias y apagar más a voce, se habló de simular sumisión, de entregarse para no ser penetrados por esa lógica que reescribía. Hubo quien abogó por desaparecer en la distancia, por disolver los nodos planetarios y fundirse como vapor en el espacio. Mara rechazó esa ruta con una mirada que quemó a quienes proponían el silencio como cura. Ella dijo que ser observados no significaba gastar la vida en ser observables. Prefirió el combate. Los humanos no se disuelven. Pelean. La primera noche de alarma, la comandante recorrió la cubierta de su nave con un casco bajo el brazo, y en su rostro se dibujó la sombra del faro que la había guiado desde niña, un recuerdo de la costa de Veracruz. El viento salado, un faro de luz intermitente que marcaba proximidad y peligro. Recordó una tarde en la que una niña le había cantado una canción mientras las olas le daban al muelle, la voz era un hilo dorado, ahora latente en su memoria como una lámpara en un ático. Esa imagen pequeña se convirtió en una roca. La sombra del faro arde en la memoria. La alarma se transformó en clave. Las flotas se movieron en silencio hacia un punto de reunión, el sistema Orellana, donde los mapas mostraban una ruina antigua y los sensores, un latido que no era humano. Desde allí,
Las transmisiones firmadas por agencias y corporaciones comenzaron a trazar una respuesta colectiva. Se creó una línea humana, escuadrones de reconocimiento, misiles cargados con protocolos de ignición, naves que caminarían en el filo del riesgo. La humanidad decidió prestar batalla antes que dejarse coser por el tejido extraño. El universo contuvo el aliento. La llegada fue lenta, como si el espacio mismo detuviera su marcha para observar. En la distancia, entre polvo y luz, apareció una estructura que no encajaba en ninguna categoría conocida, una torre que respiraba, una carcasa viva con filamentos de luz que resonaban con frecuencia. No era arquitectura, era biología de otro orden, ensamblada con herramientas que no pertenecían a la carne ni al metal. La marea se reveló como un brazo de un cuerpo aún mayor, un imperio sin historia en la memoria humana, un orden que había colonizado con la precisión de la marea que devuelve la arena. La marea no perdona. En la penumbra del puente, Mara miró a sus tripulantes. Eran hombres y mujeres con cicatrices, con historias de supervivencia, con hijos a nombre en fotografías gastadas. En su pecho, cada uno llevaba la marca de la necesidad, la familia, la deuda, la promesa. Lanzaron el plan más temerario que pudieron concebir, enviar una fuerza reducida dentro de la propia estructura alienígena, localizar el núcleo que emitía la cancelación de identidad y destruirlo. Sería un golpe que nadie garantizaría. Sería una apuesta contra la eliminación de lo humano. Los humanos no rezan. Actúan. Y así comenzaron a entrar en aquello que parecía pensar en otra geometría, con pasillos que cambiaban su longitud como si midieran la paciencia de los invasores. La nave de Mara se deslizó como una cuchilla en el silencio. El metal exhaló un olor a ozono antiguo. Las luces bioluminiscentes se cerraron como párpados que vigilaban. Cada paso dentro de la estructura era un acuerdo con la posibilidad de no volver. Pero la visión de la niña en el muelle, el eco del piano, las fotos en sacos sellados, todo eso cinceló un silencio distinto, la promesa de no dejar que la memoria fuera devorada. El universo contuvo el aliento. La estructura a la que llamaron núcleo tenía capas como una cebolla de ciencia y hambre. No solo absorbía señales, reconfiguraba las señales que tocaba, devolviéndolas con giros y preguntas. Los sensores humanos comenzaron a copiar, a aceptar patrones erróneos, a memorizar falsas localizaciones. Pero la flota había aprendido a no confiar solo en lecturas, en cada tripulación había un viejo marinero que sabía leer el cielo como se lee una marea. Mara reclutó a esos hombres y mujeres, cartógrafos de sombras, exiliados de estaciones, pilotos que habían huido de supernovas, y les dio el encargo de mapear acordes de silencio. Eran especialistas en intuición. El ingenio humano hace mapas de lo imposible. Las primeras incursiones devolvieron datos que parecían sueños, pasillos que se alargaban para siempre, cámaras con agua que no mojaba, frisos de luz que tejían vitrinas con recuerdos humanos. La marea no solo atacaba la tecnología, atacaba el engranaje que hace que una comunidad se reconozca, nombres, símbolos, patrones. En una sala de proyección encontraron fragmentos de noticias diminutas, recortadas y reacomodadas, rostros humanos mostrados como piezas de un rompecabezas. La sensación era de alguien que recopilaba muestras para comprender una lengua. La marea estudiaba. La marea aprende a hablar lo que devora. Mara dirigió operaciones con una mezcla de ciencia y superstición. Ordenó la fabricación de dispositivos que emitieran fallas deliberadas, pulsos con fallas, melodías interrumpidas, fotografías quemadas. Era una trampa para la lógica alienígena, devolver ruido que pareciera humano. Las primeras pruebas tuvieron resultados dispares. Algunas unidades volvieron con información que llenaba hojas. Otras no volvieron. En el cuarto que reclamaron como oficina, un técnico dejó una radio antigua, y de sus parlantes brotó una canción vieja de la tierra, notas de piano envueltas en salitre. Los ojos de Mara se llenaron de una luz que no era solo estrategia, era promesa de comprender lo que estaban enfrentando. La sombra del faro iluminó estrategias. Mientras tanto, en los mundos exteriores,
la población reaccionó con velocidad impredecible. En Ginebra 4, los financieros montaron redes de suministro clandestinas, en la colonia agrícola de Arequipa, los pastores se armaron con paneles de metal y voluntad. La guerra tomó una topografía humana, se libró en cocinas, en talleres improvisados, en el silencio de hospitales donde se improvisó respiración artificial con piezas de automóviles. No era la guerra de épicas navales que algunos soñaban, era la guerra de la necesidad. La humanidad aprendió a convertir lo cotidiano en batalla. Mara visitó la sala donde se guardaban los nombres de los caídos en conflictos pasados, una táctica sucia que adoptó para recordar que el honor se sostiene con memoria. Sacó una fotografía de su hermano menor, un rostro que había desaparecido durante una evacuación planetaria años atrás. En el papel, la sonrisa era más brillante que su propia esperanza. Ella la apretó contra el pecho y la guardó en una caja de municiones, como quien protege un relicario. La foto servía para enfriar la ira y guiarla, para transformar dolor en una brújula. La culpa es combustible. La flota montó un asalto. No uno masivo, aquellos han pasado, sino uno quirúrgico, equipos de sombra que penetrarían los sistemas de la marea, plantarían cargas, buscarían el núcleo neurálgico. Cada equipo iba con una rúbrica, sobrevivir para informar. La tecnología humana había cambiado. Pequeñas bombas programadas para alterar patrones de reconocimiento, drones que podían imitar la conducta de insectos hacia el bioplástico alienígena, máscaras que emitían frecuencia de risa humana para confundir. Los inventos tenían nombres en clave, y nombres en clave para los nombres. Era una guerra en la frontera del lenguaje. Los humanos inventan armas que son preguntas. La primera emboscada mostró la crueldad del enemigo. Una patrulla quedó atrapada en un corredor que parecía replicar una playa, arena impedía ruedas, y la brisa simulada llevaba voces de niños. Aquellas voces funcionaban como señuelos. Los soldados, inmersos en memoria plástica, se detuvieron y sufrieron ataques de parálisis áptica. La marea no solo borraba, inducía nostalgia para inmovilizar. La patrulla perdió a 2 hombres que se quedaron mirando un atardecer falso hasta que sus corazas fallaron. La noticia se propagó con la rapidez de un incendio. La nostalgia puede ser una trampa mortal. En una sala de guerra reducida, Mara observó los restos de esos hombres, la pena le hizo surgir la necesidad de un gesto. Ordenó la construcción de un símbolo, un estandarte pequeño, sencillo, una tela con el dibujo de un faro y una nota que decía aquí estuvimos. Lo acabaron cosiendo a mano en un hangar. El gesto fue mínimo y enorme a la vez, un recordatorio visible de que la humanidad aún se reconocía. Colocaron la bandera en la proa de la nave insignia. La sombra del faro encontró un estandarte. Mientras tanto, los alienígenas respondían con una lógica fría, estructuras que cambiaban de densidad, filamentos que se erizaban para contener calor, y lo peor de todo. Una ráfaga de imagen que parecía anticipar movimientos humanos. Si la marea era un lingüista, entonces empezaba a entender la gramática de la agresión humana. Los sabotajes fueron cada vez más precisos. Una misión que debió recuperar mapas críticos, se encontró con documentos que parecían escritos en manos humanas pero cuyo contenido era una falsificación diseñada para sembrar desconfianza. Fueron inoculando la duda. La marea aprende la palabra traición. La tensión creció, y con ella, la urgencia. Los jefes de brigada comenzaron a contar historias para sostener la moral, una niña que salvó un huerto con semillas antiguas, un piloto que regresó con la mitad de su nave en llamas. Un médico que mantuvo con vida a 20 hasta que llegaron refuerzos. Esas historias se convirtieron en relatos que cruzaban generaciones. La memoria se volvió arma y combustible. Los humanos cuentan cuentos para mantener la llama. Y en medio de todo esto, Mara se encontró con un descubrimiento que cambió el rumbo de la estrategia, una cámara en la que la marea había grabado, por error o por estudio, imágenes de la Tierra, paisajes destruidos. Playas con niños, una bandera quemada en un edificio en ruinas, y entre ellas, una toma de un piano tocado por un adulto que lloraba.
La imagen duró unos segundos y se perdió. Nadie sabía si había sido un error o la forma en que la marea coleccionaba piezas. Para Mara, era prueba de que aquello reconocía belleza humana como un objeto de interés. Si era curiosidad, esa curiosidad podía explotarse. El universo contuvo el aliento. Prepararon entonces una estratagema, ofrecieron a la marea un trofeo que la confundiera. En lo profundo de una luna abandonada, construyeron una réplica de pueblo con sus sonidos, perros que ladraban, vendedores que pregonaban, niños que corrían. Lo llenaron de gente voluntaria que sabría que era una trampa. Los voluntarios marcharon con la expresión de quien conoce su destino y aún así lo asume. Entre ellos estaba una joven que, antes de partir, entregó una caja con cartas sin abrir a uno de los capitanes. La caja contenía pequeñas voces encapsuladas, grabaciones de risas, de un padre leyendo, de una nana cantando. La sombra del faro brilló por un instante. La trampa funcionó hasta el punto en que reportó información crucial. El núcleo reaccionó a aquello como respondería un organismo a un alimento que lo confunde. Abrió secciones que no había antes, y en esa apertura las fuerzas humanas encontraron canales hacia el centro. No todo fue ganancia, hubo bajas, hubo momentos en que la sangre se mezcló con la arena plástica del pueblo falso. Pero la hazaña demostró algo esencial: la marea podía ser incitada, provocada y, potencialmente, manipulada. Los humanos aprenden a usar la belleza como punta de lanza. Durante aquella fase, se recordaron historias de la Tierra para no perder el norte. En la oscuridad, Mara solía escuchar una grabación vieja de un niño llamando a su madre desde el aterrizaje de una nave en Veracruz. La voz, distorsionada, era una ancla. Ella la repitió en su mente como un juramento antes de cada operación. Las voces humanas eran la única ficha con la que podían jugar en esa mesa extraña. La nostalgia no es debilidad, es brújula. Con mapas en mano y con la sombra del faro ondeando en su nave, la flota preparó el siguiente paso, un ataque coordinado que debía llegar al corazón del núcleo. No sería una carga de orgullo, sería cálculo y sacrificio. Aquel que fuera al centro debía llevar consigo memoria y explosivos, y la disposición de renunciar a la posibilidad de regresar. La tarea era, explícitamente, humana en su raíz, proteger lo que hace a un ser humano reconocible. La humanidad volvió a poner su nombre en la línea. El universo contuvo el aliento. La aproximación final fue un desfile de pequeños finales. Naves se escindieron y se ofrecieron como señuelos. Drones de reconocimiento se disolvieron en nubes de micropartículas para sondear sin imponer su presencia. El plan era sinfónico, escrito en partituras de riesgo. En la sala donde la tripulación de Mara se preparó, se oyeron rozamientos de metal, órdenes que eran más que palabras, eran compromisos. Ella miró a cada miembro, leyendo en sus caras historias que no cabían en ningún protocolo. La sombra del faro dio paso al compromiso. Entraron por una fisura que los sensores habían marcado como zona 7, anomalía. El pasillo parecía aumentar y disminuir su longitud en el ritmo de una respiración ajena. Los filamentos de la marea se abrieron como dedos para reconocerlos. En un cuarto, proyectores replicaron una casa de la Tierra, cuadros en la pared, una mesa con tazas, y en el centro, el eco de una canción de cuna que parecía filtrarse desde otro mundo. Dos de los hombres se detuvieron, y uno de ellos, recordando algo que no era su vida, se dejó caer al suelo. No lo detuvieron. La operación continuó. La nostalgia es una bruma que puede cubrir a un ejército. Mara avanzó hasta donde la lógica humana dice que el coraje encuentra su vértigo. En su corazón había una mezcla de ira y una pena que pesaba como un caparazón. Recordó a su madre cosiendo un emblema sobre un uniforme, y el combustible que aquello le daba, no era venganza, era preferencia por la propia especie. Un miembro de su equipo encontró una fotografía de una playa en la que una bandera ardía, la imagen tenía grabada la voz de un niño, y esa voz dejó a todo el equipo con la piel de gallina. La memoria humana parecía ser un imán y una trampa a la vez.
Los recuerdos duelen porque son lo que nos define. A medida que penetraban más hacia el centro, la marea dejó de ser solamente ambiental y se volvió personal. Los sistemas obstaculizadores comenzaron a proyectar imágenes de seres queridos en peligro, y las decisiones a tomar eran entre la memoria y la misión. Un piloto recibió en su interfaz el rostro de su hija señalando hacia la cámara con el dedo índice y, por un instante, el piloto dudó, porque la duda es humana y el enemigo la usó como arma. Cuando la duda cedió, el piloto redobló su esfuerzo y abrió paso para sus compañeros. La duda fue la roca sobre la que se templó su decisión. Hubo sacrificios que no merecían poema. Un equipo de especialistas se inmoló para abrir un corredor, detonando cargas que dejaron una cima donde antes había pie. Los gritos no fueron de furia sino de despedida, palabras truncas, nombres repetidos. Los cuerpos cayeron con un silencio que no borraba su oficio. En el hangar de la proa, la tripulación guardó en sus bolsillos trozos de recuerdo, una carta no leída, una hebra de cabello, una ficha de juego. Esas cosas pequeñas eran la resistencia contra la aniquilación de la identidad. La pérdida no perdona, pero enseña. El núcleo comenzó a responder con ataques que parecían sacados de una imaginación clínica, nanofibras que se adherían a trajes, proyectiles que emitían versiones corruptas de canciones humanas, y lo peor, prisiones temporales de memoria en las que los soldados quedaban atrapados dentro de momentos felices eternizados. Un robusto oficial quedó encerrado en la voracidad de un cumpleaños que no fue. Durante horas se mantuvo sonriendo en un banquete que no existía, hasta que la radiación de una carga lo despertó con lágrimas en silencio. El dolor era real. Los recuerdos se hacen cuchillos en manos del enemigo. Mara no cedió a la desesperación, pero la desesperación existía en los corredores como una temperatura. Ella se acostó una noche en la sala de mando y miró la foto de su hermano otra vez. La voz de un niño llamando desde Veracruz cruzó su mente y la obligó a tocar su propia mano como si el contacto pudiese anclarla. Su equipo describía a la marea como un tejido que reescribía a quien lo mirase. La comandante apretó los dientes y dijo en voz baja, no para la radio sino para ella misma, que aún así irían al núcleo. La sombra del faro era ahora una promesa tatuada en carne. En la víspera del asalto decisivo, un mensajero trajo noticias de la Tierra, pequeñas señales de comunidades que se resistían, fábricas que funcionaron con manos humanas hasta el agotamiento para fabricar partes. Niños que recitaban poemas en las plazas por si hacer ruido era un acto de guerra. Había piezas de hogar en manos de gente que no tenía hogar. Aquella noticia fue gasolina para la misión. Los tripulantes colocaron sus objetos personales cerca, como si ponerlos a la vista pudiera multiplicar la fuerza. La humanidad convirtió el recuerdo en munición. La entrada final se decidió por la audacia. Mara lideró la carga con una fuerza pequeña y concentrada, no era la lógica de aplastamiento, sino la del corte preciso. Los sistemas de la marea intentaron una última estratagema, proyectaron a las familias de los soldados en hologramas y les ofrecieron la paz si se rindieran. Un soldado que reconoció a su esposa en la proyección dudó hasta que vio la determinación en la cara de Mara, ese gesto lo empujó hacia adelante. Cuando la puerta hacia el núcleo se abrió, el equipo encontró un santuario de luz y metal. En su centro, un objeto, no una máquina, sino una colección de filamentos de memoria agrupados alrededor de una masa que parecía un corazón límpido de cristal. Era a la vez bello y monstruoso. El universo contuvo el aliento. Allí comprendieron la lógica final de la marea, no había intención de exterminar cuerpos tanto como de reorganizar la narrativa. El núcleo aspiraba a integrar, a mejorar la coherencia de los mundos que tocaba, una limpieza que, desde su punto de vista, sería evolución. Para la humanidad significaba borrado. Mara vio reflejado en el cristal algo que la marea veneraba, las voces, las melodías, la geometría del abrazo. Había en aquel artefacto la voluntad de crear una colección perfecta de lo humano. El monstruo quería un museo. La marea ama en términos de museo.
La decisión fue instantánea, destruirlo era renunciar a la posibilidad de rescatar lo que ya había sido absorbido, pero dejarlo sería permitir la continuación de la anulación. La operación final fue prepara. Se cargaron los explosivos, se calibraron las frecuencias disruptivas que prometían deshacer la lógica de la marea. Algunos propusieron dejar una réplica de la belleza humana como señuelo, una cáscara que satisficiera la curiosidad y distrajera al núcleo mientras escapaban. Mara decidió otra cosa, llevar su memoria dentro del arma. La sombra del faro se convirtió en metralla. El plan exigía que alguien entrara más allá de lo permitido y detonara desde el interior. La lista de voluntarios fue corta. La última mirada antes del pase fue un catálogo de pequeños símbolos, cartas, fotografías, una llave oxidada de una casa en Guadalajara. En la cápsula que debía entrar, uno de los hombres dejó un recado en papel que decía: si vuelvo, ven a Veracruz. Nadie rió. Nadie lloró todavía. Todos conocían la gravedad del momento. Los humanos hacen de sus despedidas actos sagrados. Cuando la puerta se cerró, la sensación fue de clausura y entonces de aceleración. La cápsula descendió entre filamentos que centelleaban y un silencio que ya no era simplemente ausencia de ruido sino presencia densa. La detonación debía ocurrir en el tono exacto, una secuencia que obligara al núcleo a reorganizar su propia lógica hasta colapsar. En la superficie, las fuerzas correspondientes prepararon la huida, sincronizando corridas, cubiertas y rutas de escape. El universo contuvo el aliento. Dentro la atmósfera era una canción de metal. La tripulación sobreviviente se aferró a lo que tenían: promesas, nombres, una pequeña bandera con el faro cosido. Mara escuchó en el casco el latido de su corazón como si fuera un narrador que contase lo que quedaba. Y en el último instante, antes de que el detonador cumpliera su destino, ella recordó al niño en Veracruz y a su hermano, y juntó todo eso en un pensamiento que fue una plegaria sin Dios. Que la humanidad persistiera en el recuerdo. La sombra del faro se consumió para iluminar el fin. El estallido no fue una explosión cinematográfica de fuego y telones, fue una implosión lógica que deshilachó la coherencia del núcleo. Las fibras que sostenían la marea comenzaron a buscar nuevos patrones y encontraron solo ruido. Por segundos, la marea generó imágenes de una tierra intacta, vistas de playas, de niños, de oficinas, como si el artefacto intentara recomponer por asimilación. Los fragmentos de recuerdo desconectados comenzaron a brincar fuera del núcleo como peces fuera del agua. La marea gritó en silencio. En el exterior, las fuerzas notaron cambios en la señal, la red que apagaba identidades empezó a fallar, y en su lugar surgieron ecos de voz humana que volvían a llenar canales. La humanidad, desde sus distintas colonias, escuchó por un momento la misma canción, una breve sinfonía que hablaba de hogar y resistencia. Fue un instante de triunfo y de pérdida, porque muchos no escucharon a quienes ya se habían fundido con la marea. El universo contuvo el aliento. La caída del núcleo no fue inmediata. Las fibras hasta entonces coordinadas entraron en conflicto como organismos que pierden su impulso unitario. La marea, herida, lanzó su última defensa, una ráfaga de imágenes tan íntimas que prometían quebrar a cualquier espectador. La defensa funcionó durante minutos terribles. Pilotos vieron rostros imaginarios que lloraban, oficiales vieron mesas llenas de un banquete que pedía rendición. En esas escenas, algunos cayeron y otros resistieron porque entender que esa era la última ilusión era en sí un acto de fortaleza. La sombra del faro iluminó la resolución. Mara, en la cápsula que quedó como faro de la operación, observó cómo se disolvía el proyecto aquel que había querido convertir la identidad en colección. En un acto final de propósito, no de mera destrucción, ordenó que se liberaran todas las grabaciones que los humanos habían llevado, músicas, poemas, historias, nombres, para que el núcleo los tuviera y, de alguna manera, aprendiera. Era una decisión paradójica. Para destruir su capacidad de devorar, la humanidad le dio todo lo que era humano. La humanidad ofreció su esencia como ofrenda y detonador. La implosión fue curiosa,
Al recibir la abundancia, el núcleo no supo qué hacer. Los algoritmos que lo regían buscaban patrones y encontraron contradicciones. La belleza humana, en su variedad y contradicción, fue su propia debilidad. Algunos de los filamentos se enredaron y fundieron. Otros, ante la humildad de un niño y el dolor de un amante, se disolvieron en una señal demasiado rica para ser asimilada. La lógica de la marea, que aspiraba a la coherencia perfecta, se rompió al contener la pluralidad humana. El enemigo se ahogó en la diversidad que no supo nombrar. La explosión final fue menos violencia que su propia rendición, un estallido de luz que no mató solo por energía sino por saturación. La cápsula de Mara quedó envuelta en brillo, y por un momento su mente se llenó de flashes, su madre, su hermano, la niña del muelle, la mano de un compañero que se le anudó en un vuelo. El dolor fue absoluto, la gloria, también. Algunos de los que estaban en la periferia vieron fragmentos de la vida que había sido suya y supieron que el precio había sido calcinado por el mismo fuego que los liberó. El universo contuvo el aliento. Cuando la luz se disipó, quedó un silencio que no era vacío sino respirable. El núcleo había colapsado a niveles que ninguna lectura podía explicar con precisión técnica. Escombros flotaban como hojas en el viento cósmico. De los filamentos que quedaron, algunos seguían titilando con vestigios de memoria, pero sin la coordinación para volver a formar la red antaño temida. Las fuerzas humanas dejaron escapar un grito sostenido que rompió finalmente la tensión contenida por meses. La victoria costó la sangre de los que no volverían. En los días que siguieron al clímax, la flota catalogó pérdidas y recuperó lo que pudo. Hubo cuerpos que no pudieron reconocerse, hubo tripulantes que se encontraron con fragmentos de sí mismos insertados en memorias que no eran suyas. Se fundaron comisiones para explicar la fenomenología del colapso. La sombra del faro, que había sido cosida por manos humanas, quedó chamuscada pero reconocible sobre la proa de la nave de Mara. La bandera ondeó con más respeto que en tiempos de paz. El dolor dejó cicatrices, y las cicatrices contaron historias. En lo más íntimo del triunfo hubo recuerdos que acudieron como visitas. La voz de un niño que una vez dijo mamá a través de una frecuencia rota, la imagen de una bandera quemándose en una plaza, un piano que había tocado una sola nota antes de desintegrarse. Esas memorias fueron como sepulcros que se abrieron y permitieron que el luto saliera. La victoria fue también una herida que exigía roce y cuidado. La sombra del faro limpió lágrimas que nadie veía. Pero no todo era desolación. Desde los planetas más lejanos, llegaron señales de manos que reconstruían, de familias que plantaban jardines en suelo que parecía inhóspito. De comunidades que combinaron tecnología alienígena residual con técnicas humanas para crear algo nuevo. Los niños nacidos en estaciones empezaron a aprender canciones que combinaban lenguajes, y en algunas plazas se erigieron pequeños monumentos a los caídos hechos con piezas del núcleo. La humanidad, herida, volvió a sus labores de amar y sostener. El universo, por fin, respiró. Y en ese respirar, Mara se permitió recordar con honestidad la pérdida de su hermano. No lo hizo con rencor, sino con un gesto que era también promesa: construir algo que justificara su nombre. En una ceremonia en la cubierta, donde el metal crujía como viejo árbol, se dejó caer la caja con la foto en un pedestal improvisado. Los que sobrevivieron la rodearon. Hubo llanto, hubo risas forzadas que se convirtieron en sonrisas verdaderas. La comandante habló poco, su silencio fue una exégesis de respeto. La sombra del faro fue llevada como reliquia y como punto de partida. El universo contuvo el aliento. La reconstrucción fue un tejido hecho de manos cansadas y voluntad obstinada. Las colonias volvieron a intercambiar bienes, y la comunicación que antaño se vio alterada por la marea ahora circulaba con una nueva cautela. Los científicos desarmaron los restos del núcleo, estudiando cada filamento como quien trata de comprender un lenguaje extinto. No todo se explicó, no todo se recuperó. Algunos recuerdos, posiblemente absorbidos para siempre, no volverían. Esa ausencia dejó un hueco que se llenó con actos cotidianos,
plantar una semilla, encender una luz en la noche, cantar una canción nueva que mezclaba idiomas. La humanidad aprendió a resembrar su identidad. En las plazas donde una vez hubo mercados y risas, se colocaron estatuillas hechas con remanentes del núcleo, no para celebrar la tecnología alienígena, sino para recordar que la curiosidad también puede ser peligro. Los poetas y los narradores comenzaron a contar la historia en versiones distintas, con metáforas de olas, con imágenes de faros, con la sombra de una niña que cantó en Veracruz. Nació un símbolo nuevo, único para esa era, la marca del faro, un signo simple bordado en ropas y banderas, que representaba la elección de no ceder la propia memoria. La marca del faro se volvió emblema de resistencia. Las comisiones oficiales escribieron libros y se recordaron fechas. Se instituyeron leyes que protegían la memoria, restricciones a tecnologías de reescritura de identidad, protocolos de salvaguarda para archivos culturales, y un esfuerzo por almacenar de manera descentralizada la música, las voces y las imágenes más vulnerables. En cada escuela, niños escuchaban relatos de aquellos que se habían entrañado en la batalla para proteger lo humano. Algunos enseñaban la operación técnica, otros enseñaban la parte que nadie quería olvidar, ¿por qué lucharon? La humanidad decidió preservar su error de memoria como lección. En lo personal, Mara regresó a lugares que parecían llamados por la voz de su pasado. Viajó a Veracruz, a la costa de su infancia, donde un nuevo faro había sido levantado usando materiales simples y resistentes. En la arena encontró la huella que una vez le perteneció y la reconoció como marca de tiempo. Colocó allí una pequeña placa con el nombre de su hermano y una dedicatoria discreta. Frente al mar, ella se permitió llorar sin vergüenza. El llanto fue una limpieza que ni la guerra ni la pérdida podían haber prometido. La memoria se convierte en rito. La sociedad cambió con matices sutiles, la música se volvió más colectiva, las historias más personales. Se establecieron días de recuerdo en los que las comunidades se reunían para cantar y para escuchar las grabaciones que se habían salvado. Algunos de esos archivos contenían voces antiguas, llamadas de teléfonos rotos que hablaban de amores y facturas sin pagar, eran piezas pequeñas que en su acumulado formaban un mosaico de humanidad. Se volvió ilegal comerciar con recuerdos sin consentimiento, y la ética de la memoria emergió como disciplina. La ética de recordar se volvió ley. Las amistades que habían nacido en la guerra persistieron. Los sobrevivientes montaron asociaciones que cuidaban de los huérfanos, reparaban naves en puerto y enseñaban a nuevas generaciones lo aprendido, cómo detectar patrones, cómo no dejar que la nostalgia los inmovilizara, cómo convertir el dolor en impulso para crear. Las plazas se llenaron de talleres donde se combinaban música de la tierra con ritmos que habían aprendido en estaciones lejanas. La fusión fue un himno a la continuidad. La sombra del faro se transformó en faro real. Mara, con el paso de los años, dejó el mando formal. No huyó del deber, pero comprendió que su papel era también el de contar la historia a quien quisiera escucharla. En auditorios y pequeños salones, hablaba de límites, de responsabilidad y de cómo no todo enemigo puede ser reducido a una estrategia. Sus palabras no eran panfletos de odio, eran lecciones de humildad y de vigilancia. Decía, sin teatralidad, que su mayor logro no había sido destruir el núcleo sino salvar la facultad humana de ser complejo y contradictorio. La guerra enseñó la necesidad de custodiar la memoria. En los jardines donde crecían nuevas plantas traídas por científicos, se plantaron árboles en honor a los que habían caído. Los niños nacidos después de la marea jugaron bajo sus ramas sin saber exactamente de qué se trató el horror, pero aprendieron el canto que se había vuelto himno, versos que hablaban de luz, de faros y de manos que sostuvieron otras manos. Se narró la historia con cariño y firmeza, que la humanidad se había enfrentado a algo que quería domesticarla y que prefirió la libertad de la memoria. La lección se volvió leyenda. En los archivos centrales de la flota guardaron una caja con objetos de la operación, la bandera chamuscada, la llave oxidada, la fotografía del hermano de Mara. Y una diminuta nota con la frase que uno de los hombres había dejado antes de partir: si vuelvo,
ven a Veracruz. La caja se conservó con solemnidad, abierta a veces para que las voces pudieran sonar y recordarlas. La humanidad no quería que esa experiencia se volviera un mito perverso, quería que fuera un faro práctico. La marca del faro se convirtió en enseñanza. El tiempo, que todo muerde o todo cura, hizo su trabajo. Heridas cerraron con cicatrices y las cicatrices se convirtieron en algo que la gente podía leer. La cultura prosperó, cine, música, danzas nuevas que mezclaban ritmos del sur de la tierra con modulaciones que alguna vez fueron alienígenas. Esa fusión no fue sumisión, fue reinterpretación. La humanidad tomó lo que había resistido y lo volvió suyo. El universo respiró con más calma. En una ceremonia sencilla, años después, los nombres de los que habían caído en la operación se leyeron en voz baja. En una pantalla, se proyectó una imagen del faro nuevo en Veracruz, de la niña que había cantado alguna vez convertida en mujer, y de la bandera vieja que ahora pendía en un museo. Mara colocó la última pieza en la caja del archivo y cerró la tapa con un gesto que era tanto respeto como promesa. La comunidad aplaudió sin estridencia. Había orgullo, sí, pero también reconocimiento del precio. La sombra del faro ya no era solo sombra, era historia viva. Los niños que crecieron escuchando la historia supieron de algo importante, que la humanidad no es una esencia estática que puede ser archivada por otros sin consentimiento. Aprendieron a proteger sus palabras, sus canciones, sus rituales. Las escuelas enseñaban a detectar imitaciones, a valorar la pluralidad, a no vender su memoria por promesas de orden. La sociedad, imperfecta, había endurecido una virtud, el respeto por la diversidad de la propia existencia. El legado se convirtió en responsabilidad. En el último acto público antes de su retiro definitivo, Mara se presentó en un anfiteatro frente a jóvenes cadetes. Puso en sus manos la bandera chamuscada y les dijo, con voz baja pero firme, que la grandeza no estaba en arrasar al otro sino en sostener lo propio frente al asedio. Les pidió que recordaran a los que habían caído y que no permitieran que la memoria fuera mercancía. Sus palabras fueron simples, como quien sabe que la claridad salva más almas que la retórica. La sombra del faro pasó a ser pedagogía. La vida siguió. Las estrellas que antes parecían más frías lucieron ahora con una luz que la humanidad miraba con respeto y con reconocimiento de su vulnerabilidad. Las ruinas del núcleo se convirtieron en advertencia, museos y, en lugares, en jardines donde alguien plantó semillas que una vez fueron de la tierra y otras que vinieron de sistemas distantes. Eso que un día quiso extraer lo humano, ahora alimentaba una nueva forma de cultura. El universo, lentamente, exhaló. Y en la quietud que siguió, en el sonido de niños que jugaban en la costa de Veracruz, alguien afinó un piano con una sola tecla rota y la tocó. El acorde que salió fue imperfecto y bello. En esa nota había pérdida y remembranza, duelo y celebración. Un anciano sonrió al escucharla, y en su rostro se dejó ver la huella de las batallas. La música, esa vez, no fue trampa sino cura. La marca quedó. La memoria siguió. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.